largo plazo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yuri Díaz y te doy la bienvenida a este canal. El día de hoy te quiero compartir 5 maneras o formas en la cual nosotros podemos aumentar y mantener la fertilidad del sustrato, en especial cuando sembramos en materas, que son esos espacios más reducidos y que la planta o las raíces de las plantas no tienen como esa área más amplia para obtener los nutrientes que ella necesita para su desarrollo. Muchas de estas formas que les voy a estar compartiendo las aplico constantemente aquí en mi jardín, obtengo muy buenos resultados. Y estar cambiando de sustrato implica muchas veces gastos, el incremento de gastos económicos, también el esfuerzo si preparamos el sustrato. Y para postergar ese cambio de sustrato, lo que he venido haciendo es aplicar diferentes formas que amplían, aumentan esa fertilidad del suelo para así no estar constantemente cambiando el sustrato y que se mantengan durante el tiempo nuestras plantas muy bonitas. Entonces sé que es un video que les puede ayudar muchísimo si no cuentan con el tiempo para estar cambiando el sustrato de sus plantas y ya las miran algo feitas, entonces para que se recuperen, se pongan aún más bonitas y postergar ese cambio de sustrato. Así que los invito a que me acompañen a lo largo de este video. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a mi canal, a compartir mis videos, a dejar un comentario, un me gusta. Saben que siempre estoy pendiente de todos sus comentarios y ahora sí, bienvenidos. Bueno, si son ese tipo de personas que ustedes compran el sustrato, puede representar que esos gastos se tiendan a disminuir al aplicar estas formas que les voy a compartir. Pero si son de las personas que preparan el sustrato, también va a representar menor esfuerzo a la hora de preparar el sustrato, porque ya no van a tener que prepararlo de manera más frecuente, sino que va a ser en periodos un poco más largos. Bueno, y la primera forma es en el instante que nosotros preparamos el sustrato para nuestras plantas. Pueden ser plantas de interior, plantas de flores. Desde que nosotros preparamos el sustrato, debemos de hacerlo con los materiales que le aporten los nutrientes que la planta necesita. En este caso es indispensable que nuestro sustrato contenga un abono orgánico. Puede ser cualquier abono orgánico que ustedes tengan a disposición. En mi caso preparo mis abonos orgánicos, humus de lombriz o compost, y aplico una gran cantidad para preparar el sustrato. Como ya sabemos, los abonos orgánicos, de ellos obtenemos muchos beneficios en cuanto al suelo y en cuanto a la planta. Por ejemplo, en el suelo mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas. Como ya sabemos, los abonos orgánicos son mejoradores del suelo, por eso es importante incorporarlos desde que preparamos el sustrato, para que durante el tiempo las propiedades que les había mencionado del sustrato no disminuyan drásticamente y la planta se vea afectada. La cantidad de abono orgánico que ustedes pueden aplicar a sus plantas depende de muchísimos factores, también de la disponibilidad que tengan del abono orgánico, del tipo de planta, pero en mi caso para plantas de flores aplico una gran cantidad. No suelo utilizar medidas dependiendo la cantidad de sustrato que voy a preparar, aplico una gran cantidad de abono orgánico. Como forma número 2 tenemos después de haber preparado el sustrato, haber sembrado nuestra planta, ya pudo haber transcurrido unos 8 meses. En ese periodo lo que vamos a hacer es hacer una primera fertilización con abonos orgánicos. Y ustedes se preguntarán por qué es importante hacer esa primera fertilización con abonos orgánicos. Resulta que a esas alturas de que la planta ya está próxima a florecer o incluso ya floreció, ha gastado muchísima energía, ha consumido muchos nutrientes que le aporta el suelo.
y porque queremos de alguna manera recuperar esas propiedades del sustrato, tanto físicas, químicas como biológicas. En las físicas encontramos la textura, la porosidad, que es tan importante para que nuestra planta esté en ese medio adecuado y se pueda seguir desarrollando, floreciendo. En las químicas encontramos el pH, que es un tema bastante amplio, pero si nosotros utilizamos indiscriminadamente abonos químicos, podemos alterar el pH del sustrato, que este a la vez repercute en el adecuado desarrollo de las propiedades biológicas, que es donde se encuentran los microorganismos que a la vez no pueden hacer su trabajo adecuadamente porque el medio en el que se encuentran no es el ideal para ellos. Muchos pueden morir, disminuye esa actividad biológica del suelo. Entonces esto también lo podemos evidenciar en que nuestras plantas no se desarrollan adecuadamente. Por eso es importante hacer uso constante, respetuoso de los abonos orgánicos. Y con los abonos orgánicos lo que nosotros hacemos es mejorar, mantener las propiedades del sustrato. En cambio, aportamos algo al sustrato. En cambio, los abonos inorgánicos están más que todo diseñados o elaborados para cumplir un fin en la planta. Puede ser aumentar la floración, que incremente el crecimiento, obtener una gran cantidad de flores o de frutos, y al suelo no le aporta nada. Entonces muchas veces nos enfocamos en la planta, pero nos olvidamos del sustrato, y hay que hacer una combinación de estos dos, porque una de las fuentes principales para que las plantas se desarrollen adecuadamente es el sustrato. Dependiendo de esas condiciones del sustrato, la planta se va a desarrollar correctamente. Bueno, ahora cómo hacemos esa primera fertilización. La podemos hacer de muchas maneras y depende también del tipo de planta, de dónde está ubicada la planta. Por ejemplo, cuando hago esa primera fertilización con abonos orgánicos, utilizo siempre mis medidas universales, van a ser las manos, lo que alcanza los puños de mis manos le aplico a la planta. Lo hago de una manera superficial por encima del sustrato, y dependiendo de la ubicación de la planta, si está expuesta al sol, lo que hago es cubrir el abono orgánico con tierra negra, o lo ideal es protegerla con materia vegetal. Pueden ser hojitas secas, restos de podas, lo que se conoce comúnmente como mulch. Y esto lo que nos ayuda es a impedir que los rayos del sol le den directamente al abono orgánico y de esa manera perder las propiedades de este abono. Muchas veces se tiende a secar con gran facilidad el abono orgánico, entonces la actividad de los microorganismos va a disminuir, no vamos a obtener ninguno de esos beneficios. Pero por el contrario, si la planta está ubicada bajo un techo, ya es frondosa, cubre por completo la matera, el sustrato, sus hojas impiden que los rayos del sol le peguen directamente al abono, entonces simplemente aplico de manera superficial y lo dejo actuar. Y bueno, como tercera forma está en mantener una buena aireación en el sustrato. Esto también repercute en muchas actividades de los microorganismos, porque si nosotros proporcionamos esa aireación ideal, las raíces se van a desarrollar adecuadamente, va la planta a poder absorber los nutrientes disponibles en el sustrato. Además, vamos a mejorar el drenaje para que no esté encharcada, y así la planta ya se va a resentir, las raíces no van a poder circular correctamente y también va a entorpecer el crecimiento de la planta. Por eso es importante desde que preparamos el sustrato aplicar un material que mejore o que le permita el drenaje al sustrato. Pueden ser perlita, vermiculita, arena, cáscara de huevo, como siempre les he mencionado, un material de un tamaño mayor a la tierra negra y al abono orgánico, que proporcione esos espacios vacíos para que el agua pueda filtrarse, para que las raíces puedan moverse, crecer deliberadamente en ese medio.
Como cuarta forma tenemos mantener el pH en unos niveles óptimos, pueden ser entre 5 y 6, porque es importante que el pH se mantenga en estos niveles, porque como les había mencionado, si no está en esas condiciones o en esos niveles, muchos de los microorganismos se van a ver afectados, no van a poder hacer su trabajo correctamente. Por ejemplo, en suelos ácidos la acción de los microorganismos se reduce, disminuyendo la respiración y la descomposición de la materia orgánica. Al estar sometidos a ambientes hostiles no pueden desarrollar adecuadamente su trabajo. Y ahora se preguntarán cómo hacemos para que los niveles de pH se mantengan, no alterarlos. Lo ideal es hacer aplicaciones de abonos inorgánicos de manera racional, no hacer aplicaciones tan frecuentes. Por ejemplo, aquí en mi jardín, en un video ya hace muchísimo tiempo les compartía cómo suelo alternar abonos orgánicos con abonos inorgánicos, y con el pasar del tiempo he estado disminuyendo esa aplicación. Si no aplico abonos inorgánicos, procuro que esa aplicación de abonos orgánicos sea en mayor cantidad y con más frecuencia, porque como ya sabemos, los abonos inorgánicos, al hacer una aplicación constante durante muchísimo tiempo, vamos a alterar las condiciones del suelo. Los suelos se vuelven más ácidos. En esas condiciones los microorganismos, incluso las plantas, no soportan esas condiciones y no crecen como nosotros queremos. Muchas veces es difícil conseguir abonos orgánicos, o por ejemplo vivimos en espacios reducidos que nos impiden la preparación de los mismos, pero bueno, podemos aplicar varias formas en las cuales nosotros con los desechos que salen de la cocina preparar abonos orgánicos, que es una manera mucho más económica, sostenible, fácil de preparar, y que durante el largo plazo vamos a obtener muchos beneficios. Lo que no ocurre con los abonos inorgánicos, que están más que todo diseñados para obtener resultados a corto plazo, viéndose directamente afectado el suelo, y pues es el medio en el cual se desarrollan nuestras plantas. Entonces muchas veces, más que todo, debemos de enfocarnos en el cuidar del suelo para que nuestras plantas se mantengan bonitas, sanas, más resistentes. Como quinta forma está en aplicar de manera regular abonos orgánicos líquidos. Y con los abonos orgánicos podemos aplicarlos de diferentes formas, directamente al suelo, al follaje, de manera líquida al suelo, que es este caso, y podemos aplicarlo también de manera líquida de diferentes formas. En mi caso lo utilizo de las dos formas que me es más fácil y que conozco hasta el momento, que la primera es disolver 2 kilos de abono orgánico, puede ser cualquier abono orgánico que ustedes tengan a disposición, en 10 litros de agua. Lo mezclan en un recipiente y lo dejan reposar por una noche. Al día siguiente lo que hacen es esa solución, dependiendo del método que vayan a utilizar, si van a aplicar a las hojas de manera foliar, les recomiendo que lo ciernan, que lo pasen por una tela para que esas partículas sólidas no vayan a tapar la boquilla de la bomba o del aspersor. Pero si lo que van a hacer es aplicar como si fuera un riego a sus plantas, no hay ningún inconveniente. Yo lo hago es preparo esta solución en un recipiente amplio y le echo con una taza a cada una de mis materias. O también opto, cuando son temporadas de verano bastante largas, el sustrato se tiende a secar mucho más rápido, entonces lo que hago es sumergir la materia en esa preparación y la dejo hasta que ya noto que no le salen más burbujitas, y así hago con todas mis plantas que están sembradas en materia. ¿Qué beneficios podemos obtener a partir de estos dos métodos? Que estamos incorporando microorganismos al suelo para que puedan
seguir haciendo su trabajo de descomponer la materia orgánica, de controlar algunos patógenos que hay en el sustrato, incorporar nutrientes al sustrato. Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Han sido días bastante fríos, muy lluviosos, pero con esos panoramas grises y con los colores tan llamativos de mis plantas me gustan muchísimo. Obviamente extraño los días soleados donde resalta muchísimo más mis plantas. Algunas ya se están recuperando, como pueden ver, mis geranios malbón, aunque se han visto atacadas por un escarabajo que se come las flores, las hojas. Entonces bueno, ahí he estado procurando hacer un control manual y estoy haciendo un experimento con un fertilizante, con un biopreparado para poder controlar las plagas de manera natural, orgánica, ecológica. Entonces dependiendo los resultados ya se los estaré compartiendo. Mis pendientes de la reina ya están frondosos, ya algunos traen muchas florecitas y bueno, creo que ya estoy viendo mucho más color aquí en el jardín y eso me gusta muchísimo y a ustedes también. Y bueno, y muchísimas gracias a ustedes por acompañarme, por dejarme sus comentarios. Siempre estoy pendiente de ellos, procuro responderlos. Si son dudas, muchas veces alguna observación. Les agradezco que se tomen el tiempo de dejarme un comentario, un mensaje. Muchísimas gracias a todos. No se olviden de suscribirse a mi canal, de compartir mis videos, de dejar un comentario, un me gusta. Siempre estoy pendiente de todos sus comentarios y a todos ustedes gracias por estar aquí.